Hoy tengo 35 años, y hay una experiencia que me persigue desde que tenía 25. Nunca la he contado públicamente hasta ahora, pero necesito sacarla de mi pecho, porque todavía me da escalofríos pensar en ello. Ese día decidí hacer algo que siempre había querido probar, tener una cita conmigo misma. Me sentía un poco sola, pero también orgullosa de poder disfrutar de mi propia compañía, así que me arreglé, me puse mi chaqueta favorita y fui al cine a ver una película que se había estrenado hace unas semanas y que todos hablaban maravillas de ella. El cine estaba bastante lleno cuando llegué, pero logré encontrar un asiento en la fila del medio, un lugar que me gustaba porque tenía una vista perfecta de la pantalla. Compré mis palomitas y mi refresco, y me senté esperando a que empezara la función. Todo iba bien al principio, pero después de unos minutos, empecé a sentir que alguien me miraba. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie que me prestara atención, así que pensé que era mi imaginación. Pero la sensación no desapareció, al contrario, se hizo más intensa. Cuando la película empezó, intenté concentrarme en ella, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de ser observada. De vez en cuando, miraba hacia los lados y hacia atrás, y una vez, creí ver a un hombre parado en la entrada de la sala, mirando hacia mi dirección. Era un empleado del cine, por su uniforme, pero no le di mucha importancia. Pensé que estaba revisando que todo estuviera en orden. Pero después de un rato, lo vi moverse por la sala, pasando por delante de mi asiento varias veces, y cada vez que pasaba, me miraba fijamente. Empecé a ponerme nerviosa. Traté de cambiar de asiento, pensando que si me movía, dejaría de mirarme, pero no importaba dónde me sentara, él siempre encontraba la manera de estar cerca. Una vez, me levanté para ir al baño, y cuando salí, lo vi parado en el pasillo, esperando. Me miró y sonrió de una manera que me hizo sentir muy incómoda, como si supiera exactamente dónde iba y qué iba a hacer. Me apresuré a volver a la sala, y cuando me senté, él entró detrás de mí y se paró en la esquina, mirándome todo el tiempo. La película parecía durar una eternidad. No podía disfrutarla en absoluto. Solo pensaba en cómo salir de allí sin que él me siguiera. Cuando por fin terminó, la gente empezó a salir, y yo me quedé sentada un rato, esperando a que la sala se vaciara, pensando que así podría irme sin que él me viera. Pero cuando me levanté para irme, lo vi parado en la salida, esperándome. Me miró y dijo, «Te estaba esperando. Quería saber si te gustó la película». Me quedé paralizada por el miedo. No sabía qué decir ni qué hacer. Solo quería irme a casa lo más rápido posible. Le dije que sí, que me había gustado, y me apresuré a pasar por delante de él. Pero él me agarró del brazo y me dijo, «Espera, no te vayas tan rápido. Podríamos hablar un rato». Me solté de su agarre con fuerza y le dije que tenía que irme, y empecé a correr hacia la salida. Él gritó detrás de mí, «Te encontraré de nuevo». Salí del cine corriendo y me subí al primer taxi que vi. Le dije al conductor que me llevara a casa lo más rápido posible, y miré por la ventana trasera para ver si él me seguía, pero no lo vi. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas, y me senté en el sofá, temblando de miedo. No podía creer lo que me había pasado. Había ido al cine a disfrutar de una cita conmigo misma, y se había convertido en una pesadilla. Durante los días siguientes, estuve muy asustada. No salía de casa si no era necesario, y siempre miraba a mi alrededor para ver si alguien me seguía. Nunca volví a ver a ese hombre, pero la sensación de miedo y vulnerabilidad que sentí ese día nunca se ha ido completamente. Todavía me da escalofríos pensar en él, en su mirada extraña y en sus palabras, «Te encontraré de nuevo». Esa experiencia me enseñó una lección muy importante. Aunque es maravilloso disfrutar de nuestra propia compañía, también debemos estar siempre atentos a nuestro alrededor y confiar en nuestros instintos. Si algo nos parece extraño o incómodo, no debemos ignorarlo. Y por eso,
Hoy quiero decirle a ese hombre, no nos volvamos a encontrar. Porque si lo hago, no sé qué podría pasar. Hoy tengo 28 años, y hay una experiencia que me ha marcado desde que tenía 15. Nunca la he contado a nadie más que a mi familia más cercana, pero hoy me animo a publicarla aquí, en r/letesnotmed, porque todavía me da escalofríos cada vez que la recuerdo, y creo que es importante compartirla para que otros estén atentos. Ese día, estaba en la escuela, aburrida de las clases y con ganas de hacer algo diferente. Mis amigas y yo habíamos hablado de escaparnos para ir al cine a ver una película que se había estrenado hace poco y que todos nuestros compañeros estaban comentando. Al principio, me dio miedo, pero la emoción de hacer algo prohibido ganó, y decidí irme con ellas. Nos escapamos por la puerta trasera de la escuela, cuando el profesor estaba ocupado explicando una lección, y caminamos hasta el cine, que estaba a unas cuadras de distancia. Cuando llegamos, compramos las entradas con el dinero que habíamos ahorrado, y nos metimos en la sala sin que nadie nos dijera nada. La sala estaba bastante llena, pero logramos encontrar asientos en la fila del medio, cerca de la pantalla. Compramos palomitas y refrescos, y nos sentamos esperando a que empezara la película, emocionadas por nuestra aventura. Todo iba bien al principio. La película empezó, y nos estábamos divirtiendo mucho, riendo y comentando las escenas en voz baja. Pero después de unos minutos, escuchamos un ruido fuerte, como un estallido, que vino de la parte trasera de la sala. Nos asustamos mucho, y miramos hacia atrás para ver qué había pasado. Allí, vimos a un hombre de unos 30 años, parado en el pasillo, con un arma en la mano. Al principio, pensamos que era real, y nos quedamos paralizadas por el miedo. El hombre empezó a gritar cosas sin sentido, y luego levantó el arma y disparó varias veces al techo. El ruido fue ensordecedor, y la gente en la sala empezó a gritar y a correr hacia la salida. Mis amigas y yo nos agarramos de las manos y nos pusimos a correr también, temblando de miedo. Pero el hombre se puso en medio del pasillo y nos impidió pasar. ¿A dónde van? No se vayan todavía. La diversión apenas empieza. Gritó, y se rió de una manera muy extraña y aterradora. Nosotros nos quedamos paradas, sin saber qué hacer, mientras el hombre seguía disparando al techo y a las paredes, gritando y riendo. En ese momento, pensé que iba a morir. Me sentía muy pequeña y vulnerable, y no podía creer lo que me estaba pasando. Había escapado de la escuela para divertirme, y ahora estaba atrapada en una sala de cine con un loco que tenía un arma. Pero entonces, vi que algunos hombres en la sala se habían levantado y se estaban acercando al hombre, tratando de calmarlo y de quitarle el arma. El hombre se puso más agresivo, y empezó a apuntar el arma a las personas que se acercaban. Pero los hombres no se detuvieron, y finalmente, lograron agarrarlo y quitarle el arma. Cuando le quitaron el arma, nos dimos cuenta de que era de balas falsas. Pero eso no hizo que el miedo fuera menor. El hombre seguía gritando y luchando, mientras la gente lo sujetaba hasta que llegaron la policía y los servicios de emergencia. Cuando la policía llegó, se llevaron al hombre, y nos hicieron preguntas a todos los que estábamos en la sala. Mis amigas y yo estábamos tan asustadas que no podíamos hablar bien, pero finalmente, logramos contar lo que había pasado. Después de que todo terminó, mis padres vinieron a buscarme al cine. Estaban muy preocupados y también muy enojados conmigo por haberme escapado de la escuela. Pero cuando les conté lo que me había pasado, se dieron cuenta de que había tenido mucha suerte de salir ilesa. Me llevaron a casa, y me hicieron ver un médico para asegurarme de que estaba bien. Pero aunque físicamente estaba bien, emocionalmente me quedó una marca muy profunda. Durante mucho tiempo después de eso, no podía entrar en un cine sin sentir miedo. Cada vez que escuchaba un ruido fuerte, me asustaba y pensaba que algo malo iba a pasar.
Todavía me da escalofríos pensar en ese hombre, en su mirada loca y en su risa aterradora. Nunca volví a ver a ese hombre, pero espero que esté en un lugar donde no pueda hacer daño a nadie más. Esa experiencia me enseñó una lección muy importante: nunca debemos hacer cosas prohibidas o peligrosas, porque no sabemos qué consecuencias pueden tener. También me enseñó que debemos estar siempre atentos a nuestro alrededor y que debemos confiar en nuestros instintos. Si algo nos parece extraño o peligroso, debemos alejarnos de inmediato. Y por eso, hoy quiero decirle a ese hombre: no nos volvamos a encontrar. Hoy tengo 35 años, y hay una experiencia que me ha perseguido durante años, una que nunca me atreví a contar públicamente hasta ahora. Decidí escribirla aquí, en r/Let's.Not.Met, porque necesito sacarla de mi sistema y tal vez advertir a otras mujeres sobre los riesgos de las citas a ciegas, incluso cuando crees que has tomado todas las precauciones. Todo empezó cuando una amiga me insistió en que conociera a un amigo suyo. Ella me dijo que era un hombre agradable, trabajador y que tenía muchas cosas en común conmigo. Al principio, me resistí. No soy muy fanática de las citas a ciegas, pero después de mucho insistir, acepté darle una oportunidad. Acordamos encontrarnos en un cine, un lugar público y concurrido, pensando que así estaría segura. Elegimos una película que se había estrenado hace poco, una de terror que a ambos nos gustaba según lo que mi amiga me había contado. Llegué al cine unos minutos antes, nerviosa pero también un poco emocionada. Compré mi refresco y me quedé esperando en la entrada, mirando a la gente pasar. Después de unos minutos, vi a un hombre acercarse a mí. Era alto, de complexión fuerte, y llevaba una chaqueta oscura que le cubría gran parte del cuerpo. Me miró fijamente y dijo: ¿Eres tú la amiga de Ana? Soy Marcos. Asentí con la cabeza y le dije hola, pero desde el primer momento sentí una sensación extraña en el estómago. Su mirada era intensa, demasiado intensa, y no se apartaba de mis ojos ni un segundo. No sonreía, y su voz era fría y sin emoción. Pero pensé que tal vez era solo tímido o que estaba nervioso como yo, así que intenté ser amable y le propuse que entráramos a la sala. Cuando entramos, la sala ya estaba bastante llena, pero logramos encontrar asientos en la fila del medio, cerca de la pantalla. Me senté y él se sentó a mi lado, tan cerca que su hombro tocaba el mío. Me sentí incómoda y me moví un poco hacia un lado, pero él se movió también, manteniendo esa distancia cercana. Empecé a ponerme nerviosa, pero intenté concentrarme en la película que acababa de empezar. Pero no podía. Cada vez que miraba hacia él, lo veía mirándome a mí en lugar de a la pantalla. Sus ojos no parpadeaban casi nunca, y su expresión seguía siendo la misma, seria, sin ninguna emoción. Después de unos minutos, él se inclinó hacia mí y me susurró al oído: «Te ves muy bonita hoy. Pero sabes, no me gusta que te mires a otras personas. Solo debes mirarme a mí». Su voz era baja, pero había algo en ella que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Le dije que estaba exagerando y que solo estaba mirando alrededor, pero él no respondió nada, solo siguió mirándome con esa mirada intensa y aterradora. A medida que pasaba el tiempo, su comportamiento se hizo más extraño y amenazante. Empezó a tocarme el brazo de manera brusca, y cuando le pedí que no lo hiciera, me agarró la mano con fuerza y me dijo: «No te opongas. Me gusta tenerte cerca». Me sentí paralizada por el miedo. Quería gritar, quería correr, pero no podía moverme. Estaba atrapada en mi asiento, con ese hombre a mi lado que parecía estar perdiendo el control. En un momento, la película tuvo una escena muy ruidosa y emocionante, y la gente en la sala empezó a gritar y a aplaudir. Aproveché ese momento para soltarme de su agarre y me levanté rápidamente, intentando salir de la sala. Pero él me agarró del brazo y me tiró hacia atrás, haciéndome caer al suelo. «¿A dónde crees que vas?»,
«No te puedes ir todavía», gritó, y su voz era alta y furiosa. La gente alrededor de nosotros se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a mirarnos. Algunos se levantaron para ayudarme. Cuando él vio que la gente se acercaba, soltó mi brazo y se levantó rápidamente, intentando escapar por la salida trasera de la sala. Pero unos hombres lo alcanzaron y lo sujetaron hasta que llegaron los guardias de seguridad del cine y la policía. Cuando la policía llegó, se lo llevaron y me ayudaron a levantarme y me preguntaron si estaba bien. Me di cuenta de que mi brazo estaba rojo y doloroso por donde él me había agarrado, pero lo peor era el miedo que sentía en mi interior. Mis padres vinieron a buscarme al cine, y cuando les conté lo que había pasado, se quedaron muy preocupados y enojados. Me llevaron a casa, y me hicieron ver un médico para asegurarme de que estaba bien. Pero aunque físicamente me recuperé rápidamente, emocionalmente me quedó una marca muy profunda. Durante mucho tiempo después de eso, no podía salir de casa sin sentir miedo, y no podía ni pensar en tener otra cita a ciegas. Todavía me da escalofríos pensar en ese hombre, en su mirada intensa y en su comportamiento aterrador. Nunca volví a saber nada de él, pero espero que esté en un lugar donde no pueda hacer daño a nadie más. Esa experiencia me enseñó una lección muy importante: nunca debemos confiar en alguien que no conocemos, incluso si una amiga nos recomienda. Debemos estar siempre atentos a nuestro alrededor y confiar en nuestros instintos. Si algo nos parece extraño o peligroso, debemos alejarnos de inmediato. Y por eso, hoy quiero decirle a ese hombre: no nos volvamos a encontrar.